El comedor relucía con una perfección gélida. Pisos de mármol pulido, una mesa de cristal que parecía extenderse hasta el infinito y cubiertos de plata, que aún llevaban las etiquetas de la tienda departamental. Había llegado esa mañana, tras un mensaje de última hora de Alejandra. «Sigues viniendo, ¿verdad? Emiliano te espera». Como siempre, la implicación era clara. Mi presencia era opcional, pero mi ausencia sería un chisme. Aún así vine. Traje una botella de tinto de Querétaro, cosecha 1978, algo que Arturo, mi difunto esposo, había dicho que guardaríamos para un momento clave de Emiliano. La envolví en lino y metí una nota escrita a mano bajo la etiqueta. No esperaba un gesto grandioso, solo un reconocimiento. Alejandra lucía un vestido carmesí y unos aretes que brillaban como reflectores. Brindó con la seguridad de quien sabe que todas las miradas están puestas en ella. Elogió la nueva adquisición empresarial de Emiliano, su liderazgo, su disciplina. Luego, con un movimiento elegante de su muñeca, perfectamente manicureada, le cedió la palabra. Emiliano se puso de pie sosteniendo una copa de champán, no el tinto que traje, y sonrió mientras su mirada recorría la mesa. «Bueno», dijo con una risita, «agradezco que estén aquí. Y honestamente, el mejor regalo este año sería que mi madre dejara de estar encima de mí». Sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo, o mejor aún, que desapareciera de mi vida por completo. Risas, algunos jadeos disfrazados de carcajadas. Hasta Alejandra alzó su copa en un aplauso burlón. No parpadeé. Dejé el tenedor con cuidado junto al filete que no había tocado. Doblé la servilleta, me levanté. Nada de salidas dramáticas, nada de sollozos. Solo yo empujando la silla hacia atrás, alisando mi falda y diciendo con una calma serena: «Gracias por la cena». Luego giré y caminé hacia la puerta. Nadie me siguió. Nadie pronunció mi nombre. En la habitación de huéspedes cerré mi maleta sin doblar nada. La botella de tinto seguía intacta en la encimera. El único sonido fue el de las ruedas de la maleta golpeando cada escalón de madera mientras la llevaba afuera. El murmullo del mar me recibió antes de que cruzara la puerta. No era el sonido romántico de las olas, sino ese rumor profundo y frío que se te mete en los huesos siempre a punto de crecer. Mi casa en Puerto Vallarta siempre había sido cálida, a pesar de sus años, pero esa noche las paredes parecían retroceder ante mí. Tal vez esperaban a ver si traía de vuelta el dolor. No lloré, no hablé. Colgué mi abrigo, subí un poco la calefacción y me serví una taza de té tibio que había dejado en la tetera 2 días antes. Luego fui al dormitorio, me senté en el borde de la cama, que Arturo y yo compartimos alguna vez, y me quité los zapatos. Con un suspiro quedo. Me agaché bajo la cama y presioné la palma contra una tabla de madera de caoba en el centro. Un leve movimiento. La madera cedió lo justo para que mis dedos se deslizaran debajo. Allí, en el mismo hueco, donde alguna vez escondimos regalos de aniversario y dinero para emergencias, estaba la carpeta beige. No la había tocado en años, no desde que Arturo y yo hicimos los planes cuando Emiliano se comprometió. La etiqueta aún decía contingencia, personal. La puse sobre la cama y la abrí lentamente, cada página tan familiar como mi propia letra. La primera hoja, la escritura de mi casa solo a mi nombre. La siguiente, el fideicomiso para la casa de Emiliano Fondos, transferidos a través de mi despacho hace años. Pero el control nunca se le había entregado. Siempre pensé dárselo cuando cumpliera 75, pero 71 es suficiente. Releí la cláusula sobre los derechos de revocación, mis iniciales junto a la firma de Arturo, el sello del notario, todo lo que Emiliano creía suyo. No lo era. Cerré la carpeta y pasé la mano por la cubierta, gastada no con rencor, sino con una calma firme. No necesitaba gritar.
No necesitaba explicar, solo necesitaba actuar. Metí la carpeta en mi bolso, junto con mi chequera y el viejo cuaderno granate que Arturo siempre guardaba en su escritorio. Todo empezó con una llamada tras la muerte de Arturo. Emiliano tenía una idea, una app prometedora, algo sobre logística para taquerías y fondas. No entendía la tecnología, pero sí la pasión en su voz. Necesitaba ayuda con los costos de desarrollo. Y claro, dije que sí. El segundo proyecto llegó 2 años después. Ese ni siquiera llegó a despegar. Cubrí el alquiler de la oficina, compré el dominio del sitio web y pagué a un socio silencioso que amenazó con demandar cuando todo se vino abajo. Cuando se comprometió, ofrecí ayudar con el enganche del departamento. Un empujoncito, lo llamé, aunque en silencio pagué todo y dejé que pensara que era solo una parte. Estaba orgulloso, no quería quitarle eso, solo quería que se sintiera seguro. Alejandra siempre fue educada, nunca cálida. Tras la boda, mandó una tarjeta de agradecimiento escrita a máquina sin firma. Cuando abrió su boutique, la llamó Alejandra Torres Atelier y vino a mí 2 semanas después, desesperada por gastos imprevistos. Escribí un cheque sin pedir detalles. Nunca decían, te necesitamos. Decían cosas como, sería más fácil, o te lo compensaremos, o esperábamos que pudieras ayudarnos solo esta vez. Pero nunca era solo una vez. Las llamadas se volvieron más cortas, teñidas de impaciencia. Emiliano ya no preguntaba por mi jardín, ni mandaba fotos de sus vacaciones, salvo que vinieran con un recibo. La voz de Alejandra era siempre fría, cortante, como si mi presencia en sus vidas fuera un trámite que toleraban. No era el dinero, susurré ahora, con los dedos rozando el borde del cuaderno. Era la expectativa de que siempre diría que sí. Y lo había hecho, por demasiado tiempo. Abrí el cuaderno granate y fui a la página más reciente, una lista de transacciones, cada una marcada como transferencia personal. 27 a lo largo de 8 años. Ni una sola había sido devuelta. Tomé mi pluma y tracé una línea bajo la última entrada. El primer acto de decir no necesitaba ser ruidoso, solo definitivo. La oficina olía a eucalipto y laminado. Mi abogado Javier era más joven que mi cafetera, pero era astuto y discreto. Le entregué la carpeta sin preámbulos. Quiero finalizar las modificaciones al fideicomiso, efectivas de inmediato, y quiero transferir la propiedad de mi casa principal a la empresa Holding Propiedades Bahía. Parpadeó una vez, pero no dijo nada. Solo asintió y comenzó a revisar los documentos. Yo había llenado casi todos los formularios, viejas costumbres. Javier se detuvo en una página. Estás eliminando a Emiliano como beneficiario contingente, sí. ¿Y no habrá nadie más? Por ahora no. Tomó menos de 1 hora. No hizo más preguntas después de eso. Lo aprecié. Antes de irme, le entregué un sobre sellado con la etiqueta «Abrir solo» en caso de mi fallecimiento. De ahí todo fue mecánico. Llamé a la agente inmobiliaria con la que solía jugar dominó. Le dije que pusiera la casa en venta discretamente, pero solo a Propiedades Bahía. La venta regresaría a un fideicomiso a mi nombre. En papel parecía una rendición. No lo era. Luego visité la cooperativa de crédito. Congelé 2 cuentas y redirigí otras a nuevos fondos. La tarjeta que Alejandra usaba para los gastos de su boutique dejaría de funcionar por la mañana. El paso final, un mensaje a Emiliano. Corto. Sin culpas. Dijiste que debía irme. Estoy cumpliendo tu deseo de cumpleaños. Sin dirección de reenvío. Sin emoción. Empaqué lo necesario, algo de ropa, el reloj de Arturo, el cuaderno, la carpeta beige y una foto de él y yo en la playa de Sayulita antes de que naciera Emiliano. Dejé atrás la mesa de comedor de encino donde jugábamos baraja. Dejé la foto de la boda en la chimenea
Dejé mis platos buenos, mis latas de té y la colcha que la madre de Arturo cosió cuando éramos recién casados. Y dejé un sobre pegado en la puerta trasera de la despensa, sin etiqueta. A la mañana siguiente firmé un contrato de renta por 1 año en un departamento amueblado en Mazatlán a nombre de Clara Vélez. Las llaves se sentían frías en mi palma. Alejandra estaba en la caja de una boutique de lujo cuando su tarjeta fue rechazada. 2 veces. Rió educadamente, culpó a la máquina y lo intentó de nuevo. Rechazada. Probó con la app de su teléfono. Acceso denegado. Para cuando llegó a casa estaba colorada y furiosa. «Tienes que hablar con el banco», le espetó a Emiliano, arrojando la tarjeta sobre la encimera de mármol como si la hubiera traicionado. Él se encogió de hombros, medio escuchando, pero cuando abrió el portal de la hipoteca y vio que el pago había rebotado, y luego se encontró bloqueado de su cuenta conjunta, su rostro perdió color. Intentó llamar a la cooperativa. Tiempos de espera, más preguntas que respuestas. Esa noche, Alejandra encontró el sobre. Estaba en el buzón atrapado entre un volante de bienes raíces y un aviso de adeudo de la Asociación de Vecinos, sin remitente, solo el nombre de Emiliano escrito en una cursiva elegante que alguna vez firmó sus permisos escolares. Lo abrió en la mesa del comedor con los labios apretados. Dentro había una sola hoja color crema, sin saludo, sin firma, solo una frase. «Me pediste que desapareciera. Solo obedecí». Alejandra bufó. «Está siendo dramática». Emiliano no respondió. Leyó la línea otra vez y otra. Sostuvo el papel como si pudiera cambiar bajo sus dedos. «Está echando un farol», dijo Alejandra poniéndose de pie. «¿Volverá? ¿O pedirá perdón? Ya verás». Pero Emiliano no lo creía, porque él sabía. La casa, las cuentas, los cimientos de su empresa. Todo estaba sostenido por hilos silenciosos que Clara había tejido a lo largo de los años, con suavidad sin pedir control. Y ahora esos hilos estaban cortados. Abrió su laptop, entró a su tablero empresarial. Alertas rojas parpadeaban donde antes había números verdes. El préstamo de expansión que firmó el mes pasado garantizado con activos familiares ahora era una promesa vacía. Tomó su teléfono. Pensó en llamarla. Pensó en disculparse. Pero ya no tenía su número. A kilómetros de ahí, en Mazatlán, yo tomaba té mientras las olas golpeaban la orilla y abrí el cuaderno en una página en blanco. La lluvia llegó en oleadas, esa mañana suave y rítmica contra los ventanales. Me senté en una mesita junto al cristal con el cuaderno abierto, leyendo bajo la luz natural. La cubierta granate había perdido color en el lomo, pero dentro, cada página estaba intacta, ordenada, fechada, precisa. Fui a la última sección que Arturo escribió. Fue en el último mes de su vida, cuando apenas podía sostener una pluma, pero insistía en registrar cada detalle. Su letra temblaba, pero las palabras eran firmes. Si nuestro hijo olvida la bondad, Clara recordará la ley. Lo escribió justo después de que Emiliano cancelara una visita. Dijo que estaba muy ocupado para venir al cumpleaños de su padre. Arturo no dijo nada en voz alta, pero escribió esa frase y la subrayó 2 veces. Pasé los dedos por la tinta, sintiendo el peso callado asentarse en mi pecho. Por años creí que la bondad sería suficiente, que el amor, aunque desgastado, aún podía mantener su forma. Pero la bondad sin límites se convierte en moneda, y eventualmente la gente olvida que alguna vez tuvo valor. Puse una hoja nueva en la bandeja de la impresora. Comencé a hacer copias de cada transferencia, cada préstamo que perdoné, cada promesa que Emiliano hizo por escrito y nunca cumplió. Su firma aparecía mucho más que la mía. Una vez que el paquete estuvo listo, sellé la primera copia en un sobre grueso marcado como Vélez.
privado. Ese iría a mi caja de seguridad. El segundo montón lo escaneé página por página. Recordé a una periodista de años atrás. La ayudé a pelear contra un tecnicismo legal que dejaba a madres solteras sin acceso a viviendas subsidiadas. Me envió una nota de agradecimiento que decía: si alguna vez necesitas que cuente una historia, estaré escuchando. Encontré su correo. Seguía escribiendo bajo el mismo seudónimo. Redacté un mensaje breve y mesurado. Creo que tengo una historia para ti. Una sobre confianza, silencio y de dónde vino realmente el dinero. Adjunté los archivos, di clic en enviar y volví a la letra de Arturo. El titular salió un martes. La estrella del fintech y sus lazos ocultos con fondos familiares y localizables. No era un ataque sensacionalista, era un trabajo quirúrgico. La periodista había hecho su tarea. Sacó fechas, cruzó transferencias financieras, incluso citó a uno de los primeros inversionistas de Emiliano, quien asumió que los fondos venían de capital de riesgo, no del retiro de una madre. No había acusaciones directas de fraude, solo una exposición clara y afilada que levantó cejas en las salas de juntas y tembló en las manos que alguna vez firmaron cheques a su favor. No celebré, ni siquiera sonreí, solo cerré el artículo, crucé las manos y me quedé en silencio. Para el miércoles, el sitio web de su empresa estaba fuera de línea por mantenimiento. Para el jueves, 3 inversionistas emitieron comunicados desvinculándose de la marca. Para el viernes, Alejandra empacó una sola maleta y dejó una nota. Me casé con un hombre que necesitaba una madre, no una esposa. La ironía no se me escapó. Ese fin de semana, Emiliano manejó hasta mi antigua casa. Lo sé porque la vecina a la que alguna vez le presté azúcar me escribió confundida. Dijo que un hombre con saco azul había tocado 2 veces, miró por las ventanas y se sentó en los escalones del porche casi 1 hora. En la foto que me envió se veía mayor, menos pulido, más pánico. La casa, claro, estaba vacía. La escritura ya no estaba a nombre de Clara Vélez. Ahora pertenecía a Propiedades Bahía. Las luces estaban apagadas. El jardín descuidado. Revisó el buzón, pero no había nada. La vecina dijo que no pronunció palabra cuando se fue. Solo manejó despacio, una mano en la boca, la otra apretando el volante. Esa noche me paré junto a mi ventana viendo la marea subir. El perdón no era algo que debiera. El cierre no era algo que él pudiera exigir. Algunas cosas, una vez sueltas, se alejan más allá del alcance. Preparé una tetera nueva y me senté con el silencio. El viento sacudía las ventanas, pero dentro todo se mantenía en pie. El golpe en la puerta de su oficina llegó temprano por la mañana. 2 hombres de traje sencillo, de voz suave pero firme. Le entregaron una notificación sellada y solicitaron acceso a sus finanzas. El SAT no llega con sirenas, llega con expedientes. Al principio lo minimizó, retrasos malentendidos, tal vez un RFC desactualizado. Pero cuando mencionaron múltiples cuentas marcadas, ligadas a un fideicomiso familiar no declarado, imagino que se le secó la boca. El fideicomiso nunca estuvo a su nombre. Había firmado documentos a lo largo de los años, claro, pero nunca los leyó completos. Siempre le dejé la ilusión de control. Y nunca cuestionó lo que no se resistía. Esa ilusión había caducado. Recibí la actualización indirectamente por mi abogado. El despacho había sido contactado para aclaraciones como ya esperábamos. Todo estaba en orden legal, vinculante, hermético y silencioso. Esa tarde mi abogado envió una carta a Emiliano, certificada, firmada. Decía: estimado señor Torres, conforme al acuerdo original del fideicomiso ejecutado bajo Propiedades, Bahía consulte la cláusula 18b. En caso de conducta emocional indebida o violación de la dignidad hacia el fideicomisario, los activos
podrán ser reasignados a discreción exclusiva de dicho fideicomisario. La reasignación ha sido completada. No se concederá apelación. La leyó 3 veces, luego llamó. Directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Luego abrió su laptop escribiendo un correo entre disculpa y súplica. Nunca lo vi. Todo lo que recibió fue una respuesta breve del servidor. Este buzón ya no está activo. Esa noche abrí mi propio correo y vi una confirmación. Los activos restantes habían sido redirigidos con éxito, mi nombre eliminado, de las propiedades de Emiliano, las cuentas finales transferidas a un fideicomiso benéfico a nombre de Arturo. No se sintió como un triunfo, se sintió como cerrar una puerta. Afuera, la marea había subido otra vez la espuma lamiendo las rocas. Me senté en silencio, encendí una vela y acerqué el cuaderno de donaciones. Los detalles de la beca estaban casi listos. Los documentos llegaron en un sobre delgado, perfectamente organizados y listos para firmar. El fondo llevaría el nombre completo de Arturo Fondo Conmemorativo Arturo Elías Vélez. Apoyaría a estudiantes de administración financiera con una cláusula que exigía un enfoque en la tutela de adultos mayores y la planificación ética de patrimonios. Una cantidad pequeña al principio, suficiente para un estudiante al año, pero permanente, protegida. Mi nombre no aparecería como fundadora, solo una donante anónima. Era mejor así. No quería gratitud. Quería un cambio en la corriente sutil, pero seguro hacia el cuidado, no la conveniencia. Firmé la última página, sellé el sobre y lo llevé yo misma al buzón de la esquina, sin mensajero, sin anuncios. De regreso, pasé por una pequeña galería cerca del muelle. Una nueva pieza colgaba en la vitrina un grabado suave al carbón de una mujer sola, en un acantilado con el viento tirando de su abrigo hacia el mar. Su rostro estaba girado, pero su postura era familiar, firme, sin doblegarse, sin romperse. Solo quieta. Me detuve frente a ella y me quedé allí, un buen rato. Los turistas pasaban detrás de mí, sus voces apagadas por el cristal y la distancia. No me moví. A Arturo le habría gustado esa pieza. Siempre decía que el buen arte cuenta la verdad sin gritar. Algunas historias terminan en silencio. Murmuré, no en perdón. No necesitaba un retrato en la chimenea de nadie. No necesitaba mi nombre, grabado en placas ni mencionado en discursos. Ahora tenía algo más. Paz. Me alejé de la vitrina, ajusté mi bufanda y seguí caminando por el sendero que bordeaba las dunas. El viento había arreciado el aire cargado de sal de ese tipo que te recuerda que todo eventualmente regresa al mar. De vuelta en el departamento, la vela se había consumido un halo de cera alrededor de la base. La apagué con suavidad, guardé los documentos sobrantes en un cajón y abrí el sobre que había llegado antes blanco, sin remitente. La letra en el interior era temblorosa, pero la reconocí de inmediato. 1 año exacto. Emiliano estaba frente a una lápida desgastada en un pequeño cementerio privado a las afueras de Guadalajara. La inscripción era simple: Vélez amada por nadie conocida, por pocos vivió, 72 años, y lo dejó todo a la educación. La leyó 2 veces. No sabía qué esperar, pero algo en él, un hilo infantil de esperanza, lo había convencido de que encontraría su nombre grabado en piedra, tal vez una cita, una fecha, una chance de cierre. En cambio, solo un nombre que ella usó en trámites, una empresa fachada, un alias, no una madre, sin flores, sin foto, sin señal de que alguien más hubiera estado allí. Esa tarde se sentó en una esquina de un pequeño café en el centro de San Miguel de Allende, lejos de cámaras, lejos de titulares. Un pastelillo de almendra descansaba en un plato de porcelana frente a él. No lo tocó. Era el postre favorito de Clara para hornear. Ligero, no demasiado dulce, con la textura perfecta en la masa. No había comido uno en años.
Solía molestarle que ella insistiera en hornear desde cero cuando comprar era más rápido. Ahora el solo olor le apretaba el pecho. Su teléfono vibró. Una llamada perdida del banco, un mensaje de Alejandra, solo un signo de interrogación. Puso la pantalla boca abajo. El café a su lado estaba frío. Estaba solo ahora. No públicamente aún había gente a su alrededor, pero de verdad, silenciosamente, irrevocablemente. Y en algún lugar, lejos de él, yo caminaba por el sendero costero que serpenteaba junto a las dunas de Mazatlán. El viento era fresco, pero el sol calentaba mi mejilla. Me agaché y recogí una concha rosa perfecta y entera. La acerqué a mi oído, no para escuchar el mar, sino para recordar cómo el silencio puede ser eco y respuesta a la vez. No necesitaba visitar tumbas, seguía muy viva. Él quiso que me fuera. Así que le di exactamente eso y todo lo que venía con ello.